esta semana tuvimos la conferencia general. Durante la conferencia pasada, el presidente, o sea, del año pasado, de octubre, el presidente Nelson dijo que esta conferencia iba a ser inolvidable. Lo que muchos miembros tomaron como una profecía del coronavirus, que iba a hacer que la conferencia tuviera que ser transmitida desde un salón vacío, con discursantes hablando de diferentes lugares. Pero esto no es a lo que se refería el Rusty. Y alguien me preguntó qué significa Rusty. Bueno, le expliqué que en inglés significa oxidado y lo usamos porque suena parecido a Russell, pero es más apropiado, me parece a mí. Pero bueno. Manuel, tan burlón con los ungidos del Señor. Te vas a arrepentir un día. La cita completa de Nelson dice: por lo tanto, el año 2020 será designado como un año bicentenario. La conferencia general de abril será diferente de todas las conferencias anteriores. Espero que en los próximos 6 meses todos los miembros y sus familias se preparen para una conferencia sin igual que conmemorará el fundamento mismo del Evangelio restaurado. Podrían comenzar su preparación leyendo de nuevo el relato de José Smith acerca de la primera visión que está registrado en la Perla de Gran Precio. Desde luego, nuestro curso de estudio del año próximo en Ven, Sígueme será el Libro de Mormón. Podrían meditar en cuanto a importantes preguntas, tales como: ¿de qué manera mi vida sería diferente si repentinamente se me quitara el conocimiento que he obtenido del Libro de Mormón? ¿O en qué forma los acontecimientos que siguieron a la primera visión han influido en mí y en mis seres queridos? Además, ahora que están disponibles los videos del Libro de Mormón, quizás quieran incorporarlos a su estudio personal y familiar. Escojan sus preguntas personales y elaboren su propio plan. Sumérjanse en la gloriosa luz de la restauración. Al hacerlo, la conferencia general del próximo mes de abril no solo será memorable, sino inolvidable. Ahí está, ¿no? O sea, en resumen, la conferencia esta de abril iba a ser diferente y memorable porque iba a ser el bicentenario de la restauración. No porque iba a haber una pandemia mundial que iba a hacer que el mundo entero tuviera que estar encerrado en sus casas. Nada que ver. Eso es poner palabras o intenciones en la boca del Rusty, nada más. El resto de los discursos son lo mismo de siempre. Y la escuché porque me dio curiosidad. Y porque está, ¿no?, en podcast, entonces uno lo puede escuchar a velocidad doble. Entonces suena como un podcast normal. Y lo bueno es que los primeros 20 minutos son oración y canciones, así que se puede saltear. O sea que cada sesión me duró como media hora, 40 minutos. La del sábado por la tarde, que creo que es donde leen la auditoría y eso. Media hora, con anuncios y giladas. Pero bueno, y tomé algunas notas mientras lo estaba escuchando, ¿no? Y cuando alguien me llamaba la atención, porque, en serio, es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Entonces yo escuchaba y como que me perdía y por ahí regresaba, escuchaba algo interesante. Digo, ok, vamos a tomar nota. El podcast publicado por KSL, la radio de noticias de la iglesia, tiene propagandas. O sea, uno puede fortalecerse espiritualmente mientras escucha sobre cómo puede ahorrarse el 20% en colchones. Impecable. Uchtdorf, que me parece que esto es lo más notable de toda la conferencia, dijo que los que se iban de la iglesia eran como nenitos caprichosos enojados que amenazan con irse de la casa. Y ahí va el apostoloide tan dulce al que todos amábamos tanto, parece que al final se pasó al lado oscuro nomás. Algo que me llamó la atención es que la conferencia se dio durante la semana de Pascua. Sin embargo, el enfoque, en lugar de ser Cristo, como el nuevo logo parecería decir, fue José Smith. Esto me llevó a pensar, ¿qué otra religión se enfoca tanto en su profeta fundador? Tal vez los musulmanes con Mahoma, o los católicos en su veneración del Papa, aunque ni se acerca a la manera en que los mormones adoran a sus profetas, especialmente José Smith. Pero además de eso, no puedo pensar en otra religión que haga eso. No presté atención a los nombres de quienes hablaron y el programa de podcast me tocó las sesiones fuera de orden, así que no sé ni cuándo lo dijeron. Me van a tener que disculpar si las referencias son vagas, pero no hay forma de que vaya a escucharlo de nuevo o a tratar de desenterrarlas de las transcripciones en el sitio web. Pero una nena habló y dijo que si alguien tiene depresión o adicción, todo lo que tiene que hacer es recibir una bendición del sacerdocio y listo. O sea, este es un discurso que fue revisado por el programa de correlación, el departamento de correlación. Y sin embargo, es algo que se aprobó,
que se dijo en voz alta en una transmisión mundial, esto personalmente me suena más a cienciología que a mormonismo. Pero nunca nos sorprendamos del sentimiento anticientífico de todas las religiones. Y por si eso fuera poco, otro dijo que si leemos el libro de Mormón regularmente vamos a dejar de fumar y de mirar pornografía, porque es lo mismo, ¿no? Y bueno, y es por eso que yo prefiero no leer el libro de Mormón, por las dudas. En esta conferencia tuvimos otra prueba de que los discursos son asignados y o coordinados de antemano. Justo después de que Rusty Nelson hiciera su imponente grito de Hosanna, 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 Hosanna to God and the Lamb. La siguiente sesión se abrió con alguien explicando en su discurso lo que significa el grito de Hosanna. Alguien dio un discurso diciendo que la familia es como una bicicleta de tándem. El de adelante dirige y decide cuándo acelerar y frenar, y el de atrás tiene que adaptarse al de adelante, al punto de que eventualmente van a empezar a trabajar en sintonía. El problema es que este mensaje, dado por una mujer, curiosamente, ignora el hecho de que el de adelante, el sacerdote del hogar en este ejemplo, siempre va a estar a cargo, mientras que el de atrás, la esposa, va a ayudar y a seguir, nunca a liderar. El sábado por la tarde se dio una explicación de la estatua de Cristo, lo cual también nos revela que el discursante ya sabía que iba a haber un logo nuevo con esa imagen y probablemente se le pidió que lo explicara. Y hablando de eso, la conferencia lanzó un logo nuevo y una proclamación mundial. El logo ponía aún más énfasis en Jesús, porque el nombre de Jesucristo enorme en el logo no era suficiente, ¿no? Así que tuvieron que poner una foto también, por si alguien no sabe leer. Tan sutil. Por supuesto, si alguien piensa que los mormones no son cristianos, dudo que esto ayude mucho. Por su parte, la proclamación mundial no es más que un resumen de la restauración de la iglesia y el énfasis en José Smith es tan exagerado que uno podría pensar que el logo nuevo es una manera de compensar el José Smith centrismo de la iglesia. Antes de la conferencia se anunció un ayuno para detener el coronavirus y es, como sabrán, el segundo ayuno que hacen para lo mismo, porque aparentemente el primer ayuno no sirvió para nada. Por suerte, esta es una excelente manera de determinar si el ayuno mormón sirve para algo, ya que es lo que nos prometió el profetoide después de todo, que si ayunamos, Dios va a detener la enfermedad. Entonces, lo que podemos hacer es revisar la cantidad de enfermos y muertos antes y después del ayuno y ver si tuvo alguna influencia. Veamos. El primer ayuno fue el 29 de marzo. Lo curioso es que en el anuncio de ese ayuno, Nelson no dijo que íbamos a ayunar para detener el virus, sino para aliviar los efectos físicos, emocionales y económicos de esta pandemia global. Aliviar los efectos no es algo que pueda medirse tan fácilmente como el simplemente decir vamos a orar para que el virus se detenga ya. Eso sí se puede medir. Para realmente ver la diferencia en los efectos del virus con o sin el ayuno, tendríamos que comparar dos realidades paralelas, en una de las cuales ayunamos y en la otra no, y a ver cuál le va mejor. Este ayuno, en otras palabras, parece bastante vago. Tal vez fue por eso por lo que menos de 2 semanas después, el Rusty anunció otro ayuno. Hago un llamado para otro ayuno mundial. El segundo ayuno era para el 10 de abril, y esta vez fue un poco más específico. Invito a todos, incluso a los que no sean de nuestra religión, a ayunar y orar este Viernes Santo, el 10 de abril, para que la pandemia actual se pueda controlar. Los profesionales de la salud sean protegidos, se fortalezca la economía y la vida se normalice. Veamos si el ayuno de los santos de la Iglesia Restaurada del Cordero Vivo tuvo algún efecto. Y vamos a hablar de muertes, porque a esta altura es prácticamente imposible saber la cifra de enfermos, ya que no hay suficientes kits para comprobar el total de casos mundiales, aunque se calcula que hay más de 2 millones. Ahora, mientras estoy grabando esto, cuando ustedes lo escuchen va a ser más seguro. El día antes del ayuno hubo 85.638 muertes. 85.000 y medio. Al día del ayuno hubieron 94.629. Y el día después del ayuno, 80.961. O sea, 85 antes. 94 el día de. 80 el día después. 81. Esto fuera de contexto parece un verdadero milagro. En un día, el número de muertes bajó más de 13.000, lo cual es una gran cosa. Lamentablemente, eso, en un caso como este, es muy común. Los números suben y bajan. Y de hecho, el 15 de abril, cuando escribí esto,
5 días después del ayuno, el número de muertos volvió a subir a la cifra anterior del ayuno, 84.500. O sea, el virus eventualmente va a ser menos letal. Se va a encontrar una cura, una vacuna o lo que sea, pero no va a ser gracias al ayuno mormón, sino gracias a los científicos que están trabajando incansablemente para encontrar una solución, a los médicos y enfermeros que están trabajando incontables horas extras para ayudar a los enfermos, y a los líderes civiles que han dado órdenes de mantener el distanciamiento social, cerrando negocios y poniendo en riesgo la economía misma. Lo que ha hecho una diferencia enorme en todo el mundo. Pero si el ayuno entonces no tiene efecto, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué sirve? Y esta es una buena pregunta y se me ocurren varias ideas. 1. Para mantener a los miembros ocupados en un momento en el que la asistencia a la capilla está prohibida. Al pedirnos que ayunemos casi todas las semanas, Nelson se está asegurando de que estemos haciendo un sacrificio por la iglesia. Nos controla la dieta, el pensamiento, porque no me digan que cuando uno está ayunando no piensa constantemente sobre el hecho de que está ayunando. Y 2. Mi amigo Horacio me llamó el otro día y me preguntó, ¿y los líderes están pidiendo que paguemos el ayuno? Porque ese es parte del sacrificio que estamos haciendo después de todo. Un ayuno mensual es una cosa, pero 2. Y esa es plata que se empieza a apilar si realmente quiere una ofrenda semanal. Porque esa es la parte del sacrificio también, no solamente el no comer, sino el pagar el dinero que uno se ahorró en el ayuno. Y pensando en lo que realmente representa un ayuno, me puse a hacerme varias preguntas. O sea, si yo quiero pasar un examen, ¿no? Y estudio, y me rompo el alma preparándome, y el domingo antes de ese examen ayuno, lo que estoy haciendo es prepararme mentalmente, encontrando algo que me dé un aumento en la confianza. Porque ahora pienso que además de todo lo que hice para prepararme, voy a tener la ayuda de Dios, quien me debe ese favor después de todo, entonces voy a estar un poco más relajado, y a veces eso ayuda. Pero cuando miles de personas están muriendo diariamente, además de las muertes normales que ocurren en una sociedad, me parece que no hace falta realmente pedirle a Dios que deje de asesinar a sus hijos de una manera tan cruel. Me parece que Dios no necesita de nuestras súplicas. Me parece que Él solito se puede dar cuenta de que algo tiene que hacerse. Y si Él es responsable de esta pandemia y puede hacer algo para detenerla, ¿realmente va Él a esperar a que alguien se ponga a ayunar y se lo pida? ¿Es que no se le ocurriría hacer algo a menos que alguien haga un sacrificio como ese? O pongamos, Dios está probando al mundo, por eso puso esta epidemia. Entonces, ¿para qué vamos a ayunar? Si Él está haciendo su prueba, ayudemos o no, ¿verdad? O sea, ¿de qué sirve el ayuno? Pero pasemos a la parte que realmente me llama más la atención de la conferencia de abril, el reporte estadístico. En los 80, el crecimiento de la Iglesia Sud era tan impresionante que algunos se atrevieron a sugerir y a republicar en todos los medios mormones posibles que para el 2080 iba a haber 265 millones de miembros de la Iglesia. Eso era algo muy popular. Se publicó en la revista de la Iglesia, se publicó en BYU Studies, se publicó en sitios cuando empezaron los sitios web. Está en el sitio de la Iglesia misma. Eso serían unos 250 millones más de los que tenemos hoy en día, y requeriría 6 millones y medio de bautismos por año. Considerando que la cifra no ha llegado a ese nivel, tal vez esa predicción no llegue a cumplirse. De hecho, la Iglesia solía compartir sobre el púlpito durante la conferencia general de abril las estadísticas de la Iglesia, las que incluían el número de miembros, de bautismos, de misioneros, de barrios, etc. Hoy no solo no lo hacen, sino que es bastante difícil encontrarlo en su sitio web, a menos que uno sepa exactamente lo que está buscando. Y como en Pesquisas Mormonas, responsabilidad limitada, venimos haciendo eso por años, sabemos exactamente qué buscar y dónde. Así que comparemos las estadísticas de los últimos 3 años y agreguemos el 89, el año en que esa predicción se hizo popular, de los 265 millones, y fue publicada en la revista BYU Studies, en el 89, como para ver cómo va la cosa, ¿no? Miren, miembros. En el 89 había 7.300.000. 7.300.000. En el 2018, 29 años más tarde, 16.118.169. Un aumento del 4.1% anual. Y para hacer esto tuve que aprender cómo calcular el aumento anual. Así que tuve que hacer deberes para esto, ¿eh? De nada.
En el 2019, 16.313.735. O sea, de 16.118.000 a 16.313.000. Un aumento del 1.21% anual. Y en el 2020 tenemos 16.565.036. Un aumento del 1.54. Nótese que el aumento del 2020 es mayor que el aumento del año pasado. 1.21 el año pasado, 1.54 este año. Pero también nótese que en los 29 años anteriores el aumento era del 4%. Bajamos a menos de un tercio. No, un poquito más de un tercio, perdón. Nuevos miembros. En el 1989, 393.940 miembros, casi 394.000. En el 2018, 340.500. Un crecimiento negativo del 0.5%. O sea, en vez de bautizar más gente cada año, empezaron a bautizar menos gente cada año. En el 2019, 336.000, o sea, menos que en el 2018. Un aumento del 1.2%. Y en el 2020, 343.000. Más que el año pasado, más que en el 2018, pero 50.000 menos que en el 1989, mucho menos. Pero es un crecimiento del 2%. Ahora es curioso que a pesar de que la membresía a las religiones en general se ha disminuido, en la iglesia mormona sigue creciendo. Poco, el crecimiento no es muy impresionante, y para llegar a la cifra predicha en el 89 de los 265 millones, el crecimiento debería ser del 40% anual, no del 2%. Pero bueno, algo es algo, ¿no? También es curioso que a pesar de que hay 2% de miembros nuevos, la membresía en general solo creció el 1.54%. Pero no debería crecer al mismo nivel. Debería. Pero lo que tenemos es que hay 343.000 miembros nuevos, pero el número total de la membresía general solo creció 251.000. Una diferencia de casi 92.000 miembros. ¿Qué pasó con esos 92.000? ¿Dónde están? ¿Se murieron o se fueron de la iglesia? En todo caso, la diferencia es enorme, especialmente cuando consideramos que entre 1989 y 2017 la cantidad de miembros nuevos creció de manera negativa, o sea, cada año se bautizó en promedio menos gente que el año anterior, pero la membresía en general creció el 4.1%, lo que nos dice que más gente se bautizó de la que se murió o se fue de la iglesia. Los miembros que se bautizaban parecían más dispuestos a permanecer en la iglesia de lo que lo hacen hoy, o al menos a no tomarse la molestia de borrar sus nombres de los registros. El número de misioneros también creció en comparación con el año pasado, pero disminuyó comparado con el número de hace 2 años. Entonces, felicitaciones iglesia mormona por crecer, por más poco que sea, en un ambiente en el que el crecimiento de las iglesias en general es menor que el crecimiento sud. Pero 2%. Si van a cubrir la tierra así, mejor que el milenio no pase por varios siglos más, ¿no?